texto que tiene que ver con acompañar estas causas justas que en el mundo andan aflorando en distintos escenarios, en distintos perímetros, y que necesitan de nuestra asistencia, es decir, de aquellos que estamos involucrados en otras causas justas, que son muy similares, que tienen características muy parecidas. En este caso a la causa palestina, que es muy parecido al peronismo, parecido a la causa de nuestra justa independencia, de nuestra justa soberanía. Entonces, en esa dirección, en ese orden, creo que es importante destacar esta labor que hace el Partido Justicialista local, porque esta convocatoria que tiene que ver con abordar estas problemáticas, sin lugar a dudas nos acerca a hechos, a cuestiones, a conflictos que, si bien están bastante lejos del perímetro geográfico nuestro, inciden en la problemática nuestra. Es decir, vivimos en esta pequeña aldea que es el planeta Tierra, y lo que ocurre en alguna otra situación geográfica repercute en el marco local. Hace unos días estuvo un compañero de Rosario, Juan Pablo, que abordó esta problemática vinculada a Palestina desde un enfoque histórico, geográfico. Yo voy a tratar de abordar este tema desde una concepción que tiene que ver con el proceso geopolítico del mundo árabe, entendiendo fundamentalmente que lo que pasa en Palestina tiene que ver con lo que pasa en el resto del mundo árabe. Cuando hablamos del mundo árabe, en el mundo árabe hablamos de esa gran capacidad geográfica, esa masa geográfica que va desde el extremo poniente en el Magreb hacia el Golfo Arábigo, mal llamado Golfo Pérsico. Ustedes van a encontrar, creo que acá también dice Golfo Pérsico. Es una nominación colonial del Pérsico, ¿no? Es decir, que los ingleses, que eran potencia ocupante de la región, nominaron con ese nombre, iba a decir, con el nombre del Pérsico, una región que tiene árabes tanto en la costa occidental como en la costa oriental. Justamente en la costa oriental viven los árabes de Al-Ahwaz, cuya bandera hoy les es entregado. Es una zona que está bajo la ocupación del colonialismo persa. Son árabes que viven en un estado realmente muy paupérrimo. Es la zona más rica en petróleo, la zona del Arabistán, conocida también en algunas cartografías como Khuzistán, porque los persas le cambiaron el nombre a la región, pero históricamente ha sido conocida con el nombre de Al-Ahwaz. Bueno, en esa zona viven 8 millones de árabes que viven, reitero, en una situación muy crítica, que no pueden hablar la lengua árabe, por ejemplo, ¿no? La lengua del profeta Muhammad. Qué cuestión paradójica, ¿no? Estos que son defensores del Islam, esta revolución islámica iraní, no permiten a un pueblo que hable la lengua del profeta Muhammad. Bien, entonces hacemos referencia a este mundo árabe que, porta distintos conflictos, distintas crisis, que es importante ir buceando, abordando, porque lo que ocurre en el extremo poniente, acá en la región del Sáhara Occidental, influye y tiene una notable, influencia en el ámbito de lo que ocurre en Palestina. Igual que lo que ocurre en Irak, o en Siria, o en el Líbano, influye en Palestina, y lo que ocurre en Palestina también tiene su incidencia en Irak, en Siria y el Líbano. Es decir, no podemos tomar esta problemática que tiene que ver con Palestina, al margen de los distintos procesos que se están dando en el mundo árabe. Y hay algunas directivas que hay que tener en cuenta en esto, ¿no? Es decir, primero, que este conflicto no es un conflicto religioso.
esto es fundamental remarcarlo, es un conflicto político. Se trata de distintos pueblos, ya sea el palestino, el de Ahwaz, el pueblo saharaui, solo por, digamos, para nombrar tres ejemplos, ¿no? Hay distintos procesos que se están dando también en Libia, en Sudán, en Somalia, la tenemos partida en 3 pedazos, gracias al accionar del neocolonialismo, pero no son conflictos de carácter religioso, son políticos, son procesos que tienen que ver con la necesidad de estos pueblos de vivir en forma independiente, soberana, de ir generando un proyecto político que permanentemente plantea la necesidad de la integración. Es decir, se puede estar liberado en el orden interno, pero lo difícil es consolidar el orden en el ámbito nacional, sobre todo si tenemos países que no acompañan ese proceso de emancipación. Esto lo decía el general Perón hace muchos años, y esto lo podemos ver que claramente en nuestra región, es decir, en América Latina como en el mundo árabe. Nosotros en América Latina hoy tenemos una situación realmente privilegiada, a través de la COPLAC, a través del Mercosur, a través de la UNASUR. Hemos generado un proyecto de integración que creo que ha sido único en la historia de nuestro pueblo, ¿no? En ese sentido y en esa dirección estamos en una posición mucho más, favorecida, tener una mejor performance en el proceso de integración que el mundo árabe. Esto hay que aceptarlo. Es una realidad que va aflorando los distintos procesos que se van dando, con distintas características que van marcando, por un lado, una de las causas fundamentales de estos procesos que hemos conocido con el nombre de primavera árabe, o de las primaveras árabes, y que tiene que ver con el nepotismo. Estos gobiernos de familia, gobiernos de camarillas militares, como el caso que se ha dado en Siria, en el Yemen, en Egipto. En Siria, lamentablemente, un gobierno de familia que lleva ya más de 43 años en el poder, que se ha preocupado mucho en defender la permanencia de esa familia en el poder, pero poco les ha interesado a la familia al-Assad, con todo lo que tiene que ver con la revolución, el proceso revolucionario palestino, la emancipación de Palestina, ni pensar el tema del Golán, o el Golán, ¿no? Golán ocupado por Israel, pero la verdad que ha sido tanto el joven Bashar al-Assad como su padre Hafez al-Assad han sido domesticados por el imperio. Algunos analistas dicen que el gobierno de al-Assad ha hecho muy bien los deberes, ¿no?, con respecto a la exigencia de Estados Unidos. Bueno, será tema para analizar más adelante. Pero otra de las cuestiones que tiene que ver con el nepotismo, por ejemplo, el gobierno de Ali Saleh en el Yemen, 42 años en el poder, un Ali Saleh que en los primeros tiempos planteaba un proceso revolucionario, lo ubicamos en la década del 60, mediados de la década del 60, un proceso revolucionario realmente que era ejemplo en el mundo árabe, pero lamentablemente ese proceso cae en un estado de burocratización, donde la camarilla familiar quedó enquistada y hubo algunos movimientos insurreccionales que determinaron la salida de Saleh, un hombre muy inteligente, ¿no? Arregló la continuidad de gran parte de su proyecto a través del vicepresidente que lo acompañaba en la gestión durante gran tiempo de esos 43 años. Luego la camarilla militar, la oligarquía militar que gobierna Egipto desde tiempos de Anwar Sadat. Una oligarquía que, ha demostrado en los últimos tiempos ese poder
digamos, trascendente, vinculado al hecho electoral, con unas elecciones realmente fraudulentas, quitándole digamos, el gobierno a un grupo hiperreligioso como la Hermandad Musulmana, que si bien traía bastantes contradicciones en el proyecto político que lideraba Mursi, el desalojo ha sido una clara muestra de lo que es una dictadura militar, ¿no? Esto, digamos, lo digo lejos de quedar pegado a la Hermandad Musulmana. Entonces, en esa crisis que se da en el mundo árabe, también es importante destacar otros fenómenos que contribuyen a esa floral digamos, de problemas, de acontecimientos que se dan del extremo poniente hasta el Golfo Arábigo. Y uno de los síntomas también que hay que tener en cuenta es la actitud de los fundamentalismos. Acá hay que prestarle mucha atención al fundamentalismo. El fundamentalismo en los últimos 20 años ha significado una involución en el mundo árabe que ha sido única en la historia del mundo árabe. Un fundamentalismo que ha crecido mucho a partir de la llegada al poder del Ayatollah Khomeini en Irán. Si bien Irán no es un país árabe, pero es un país que tiene una permanente, digamos, una mayoría chiita, ha influido esta revolución islámica al resto de los países vinculados al Medio Oriente, sobre todo en Irak, en Siria y en el Líbano. ¿Y cómo se notó esa influencia? ¿De qué manera? Los chiitas tienen una fórmula que se llama el mandato de jurisprudencia, que es un formato por el cual cualquier chiita en cualquier parte del mundo acepta en forma, digamos, incondicional las directivas de la máxima jerarquía religiosa que emane de Qum, o sea, Qum, la ciudad sagrada que ellos tienen en Irán. Es decir, hoy el Ayatollah Khamenei, que es la mayor, digamos, la jerarquía eclesiástica del clero chiita en Irán, digamos, las fatwas, los decretos del Ayatollah Khamenei son tomados como palabra sagrada.